días, bienvenidos a nuestra tercera videoconferencia del 2022 de la Escuela de Salud Pública de México. El día de hoy tenemos a una ponente de excelencia, la doctora Ileana Beatriz Heredia Pin. Ella es doctora en medicina y especialista en cirugía pediátrica por parte del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Es maestra en ciencias en economía de la salud, egresada del CIDE y del instituto. Es doctora en ciencias en sistemas de salud y es investigadora en ciencias médicas por parte del Centro de Investigación en Sistemas de Salud de esta institución. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con evaluaciones económicas, intervenciones en salud, evaluación de implementación de programas de salud en temas de planificación familiar e interculturalidad. Le agradecemos muchísimo, doctora, su presencia en este ciclo de videoconferencias y le cedo la palabra para que inicie su sesión. Buenas tardes, Janet. Muchas gracias a ti y a todo el equipo que organiza estas videoconferencias por la invitación para platicar con los participantes sobre un tema de interés cada vez con mayor vigencia en el área de la investigación de los sistemas de salud, como es la composición e integración de equipos de atención primaria de la salud. En este caso vamos a referirnos a los retos específicos que enfrenta México para lograr este objetivo. Iniciamos con un breve señalamiento en términos a la estructura que va a tener esta presentación. Vamos a hacer un breve recorrido histórico en relación a la estrategia de APS y su relevancia para alcanzar la cobertura universal de salud. Platicaremos también sobre algunos elementos conceptuales que guían la integración de los recursos humanos para la salud en esta estrategia. Luego nos centraremos en las oportunidades y retos que existen para México y luego algunas reflexiones finales al respecto. Iniciando con este recuento histórico, vale señalar que ya llevamos más de 40 años platicando de atención primaria para la salud. Y en muy pocos contextos, pensando en un alcance global de esta afirmación, se ha logrado una verdadera y efectiva implementación de esta estrategia, lo cual habla de la complejidad como tal. Recordemos que desde el año 78, en esa conferencia que hubo en Alma-Ata sobre atención primaria de la salud, se iniciaron los postulamientos en términos a qué significaba esta estrategia y las ventajas que se tenían al implementarla en aras de aquel eslogan o lema que se tenía desde entonces de la salud para todos en el año 2000 que no se logró y que sigue siendo en la actualidad como una meta que por alcanzar en la mayoría de los países, ¿sí? Ha atravesado por diferentes momentos que son importantes en términos de cómo se ha ido construyendo y perfeccionando toda esta estrategia desde en el 85 con la conferencia de Ottawa, luego en el 2007 se habla de una renovación de esta estrategia por parte de la OPS y la OMS. En el 2008 ya la OMS en su informe global de la salud mundial habla de que es necesaria la atención primaria de la salud más que nunca en esos momentos, y luego en el 2014 y 2015 cuando se establecieron las metas de desarrollo del milenio, primero en del desarrollo sostenible, se comienza ya a hacer este vínculo entre la necesidad de fortalecer la estrategia en los países en aras de, uno, alcanzar la cobertura universal de salud y en función de ello alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en términos o vinculados con la salud. La siguiente, por favor. ¿Qué entendemos por APS? Rápidamente, aunque este concepto, por ejemplo, es muy profundo, este es un concepto que viene en la visión de la nueva atención primaria para el siglo XXI, donde habla de un enfoque en salud
que involucra a toda la sociedad, y esto es importante porque no debemos concebir la atención primaria como algo exclusivo de los servicios de salud, sino que es algo que debe alcanzar toda la sociedad. Lo segundo importante en este concepto tiene que ver con el énfasis que hace en maximizar la salud y el bienestar de las poblaciones. No es solo mejorar, no es solo alcanzar un nivel posible, sino es lograr el máximo dentro de el contexto tecnológico de conocimiento y las circunstancias económicas y políticas que se tienen. Y en ello va también el concepto de esta distribución equitativa que señala que no debieran existir diferencias para el alcance de esta estrategia en las poblaciones en función de ninguna condición que las pueda poner en desventaja, que tiene que estar centrada en las necesidades de la población, que debe darse de forma oportuna, es decir, al momento que se requiere, que es un proceso continuo, no es de un momento, sino es mucho enfocado a todo el curso de vida de las poblaciones, y con un énfasis en la promoción, la prevención, el tratamiento, rehabilitación, y que se extiende hasta los cuidados paliativos, y que esta atención primaria debe estar tan próximo a las personas como estar inmersa en el entorno cotidiano de las mismas. La siguiente, por favor. ¿Por qué enfocarnos en APS? Bueno, porque la estrategia de APS es muestra las capacidades de resiliencia de los sistemas de salud. Esto es un concepto relativamente nuevo que habla de cómo los sistemas de salud pueden primero reaccionar, prepararse, reaccionar, adaptarse y transformarse a los eventos. Pensemos en estas circunstancias que hemos vivido en los últimos 2 años con esta pandemia que ha afectado globalmente a las poblaciones, y cómo los sistemas de salud que han podido, con base en una atención primaria de la salud sólida, establecer acciones importantes en este sentido, han podido enfrentar con ventajas este evento negativo para la salud de las poblaciones. La siguiente, por favor. También debemos enfocarnos en la atención primaria de la salud porque es una estrategia que se basa en el entendimiento de los determinantes sociales de la salud. Es decir, que la salud de las poblaciones depende de los entornos donde nacen, crecen, trabajan, se desarrollan, envejecen. Entonces, entender todo ese contexto alrededor de los individuos como un centro de la estrategia para promover la salud y prevenir enfermedades es importante. La siguiente. Igual, como habíamos señalado, porque es la única forma, y así está en los lineamientos y todos los documentos internacionales, ya se concibe, ya se tiene conocimiento con certeza de que la única forma para alcanzar la cobertura universal de salud, esa tan anhelada por la mayoría de los países, y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que están vinculados con la salud, solo es posible a través de la atención primaria. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los componentes de la atención primaria a la salud? Importante porque entender estos 3 componentes o 3 pilares para la estrategia nos habla de cómo podríamos y cómo podemos entonces realizar acciones en pos de una implementación adecuada de la misma. Bueno, primero porque está centrada en políticas con una acción multisectorial e intersectorial. O sea, es importantísimo que bajo el entendimiento de estos determinantes sociales de la salud, las acciones de política se encaminen justo bajo un principio de la multisectorialidad e intersectorialidad para erradicar estas situaciones. Lo otro es porque busca de manera muy importante el empoderamiento de las personas y las comunidades. No, las personas no son entes pasivos que van a buscar salud o que no van a ser sus propios productores de la salud. Y lo otro, como elemento sustantivo, tiene que ver con la oferta de servicios de salud que son integrales, que están integrados, pero además bajo los principios
de los elementos o funciones esenciales de la salud pública. Estos tres componentes que se interrelacionan y que son sinérgicos entre sí son los que garantizan el éxito de la estrategia. Adelante. La siguiente, por favor. Pero nuestra conferencia o nuestra plática de la tarde de hoy se centra en los recursos humanos dentro de esta estrategia, ¿no? Y justo son los recursos humanos, es decir, la fuerza laboral, un elemento sustancial para el desarrollo de la misma, y se requiere que deban tener una amplia gama de habilidades y experiencia para poder implementar. Siguiente. ¿Qué son los recursos humanos para la salud? Bueno, son todas esas personas que tienen distintas profesiones, es decir, no pensemos en el médico y la enfermera nada más, estamos hablando de múltiples profesiones que se forman y trabajan, es decir, aquí hay dos cosas, primero se capacitan, luego se vinculan laboralmente en acciones para mejorar la salud de la población. Y aquí tenemos que pensar que estos pueden ser asalariados o personal voluntario y que están involucrados o insertados tanto en el sector público como privado. Siguiente, por favor. Los recursos humanos como centro de una APS eficaz. Esto es importantísimo. Para lograr esto, para lograr que implementar la estrategia de APS y tener recursos humanos, necesitamos vigilar, cuidar, promover y garantizar un número adecuado de estos recursos, una distribución adecuada y que tengan las competencias adecuadas, ¿no? Y en términos al número, tenemos que ver con cómo lo formamos y con qué estrategias se pueden capacitar y se pueden contratar y retener en las unidades de salud. En segundo lugar, en términos de qué competencias debiéramos garantizar en ellos, tiene que ver con la integralidad en su formación en con amplio conocimiento de la salud pública y que permita entonces ofrecer estos servicios con calidad a la población. La distribución adecuada, esto es es un elemento importantísimo porque es muy frecuente que, y como vamos a ver más adelante, no se tenga una distribución adecuada e incluso se carezca en muchas de las unidades de salud de este tipo de recursos humanos, ¿no? Para ello, existen varias estrategias que se pueden utilizar. Reclutamiento de estudiantes en las etapas finales. Sabemos que en México hay una importante participación, por ejemplo, de los pasantes de medicina en este tipo de estrategias. Esquemas de incentivo es importante porque qué tan contentos, motivados, incentivados está el personal, el recurso humano dentro de las unidades de salud, es importante en orden de su retención. Y también que algunos programas que equilibran de manera proactiva la distribución de esta fuerza laboral y sobre todo pensando de que la distribución actual que se tiene de los recursos humanos en salud no va aparejada a las necesidades de la población. En los servicios de atención primaria se debieran resolver entre el 80 y el 85% de las necesidades de salud de la población, cuando en este tipo de estrategia poco más de el 40% de los recursos humanos que tiene el sector están ubicados. La siguiente, por favor. ¿Cómo debieran estar compuestos estos equipos? Es decir, cuando hablamos de composición, estamos hablando de cuáles son los perfiles de profesiones que se pueden tener. Pues pueden ser múltiples. Esto está relacionado con la propia capacidad que tienen de formación de estos profesionales que tengan las sociedades. Pueden estar compuestos por médicos, enfermeras, trabajadores sociales, trabajadores comunitarios, nutricionistas, odontólogos, elementos o
personas dedicadas a la medicina tradicional, personal de apoyo administrativo y demás. Siguiente. Los equipos deben ser multidisciplinarios, y cuando hablamos de equipos multidisciplinarios nos referimos a que debiera lograrse una combinación eficiente y efectiva de estos recursos en virtud de las necesidades de la población. Los médicos, lógicamente, son un recurso importantísimo. Aquí se prefiere que sean médicos generales integrales o los conocidos médicos de familia, ¿no? Estos médicos o médicos con alguna especialidad que le permita atención integral generalizada a la población. Y que esta formación o esta preparación en este tipo de personal permite que puedan realizar una intervención temprana en la comunidad y pueden maximizar la eficiencia y la efectividad de las acciones de este personal. Siguiente. El otro recurso humano importantísimo, por supuesto, las enfermeras. Las enfermeras son un elemento crucial en todos los equipos, no solo en los equipos de atención primaria, sino también a en todos los servicios y niveles de atención. Y no solo las enfermeras, también se podrían adicionar a estos equipos multidisciplinarios otros profesionales, como por ejemplo los profesionales de la partería. Hay comunidades donde este tipo de recurso humano es muy importante y puede ser un elemento que adicionado a estos equipos de atención primaria puede fortalecer mucho la estrategia. Son recursos que tienen mucho tiempo en contacto directo con las personas, más que el médico efectivamente, y pueden entonces estar en mejores condiciones para poder transmitir toda la información de salud, de promoción y prevención que se quiera dar. También es un personal que puede brindar apoyo y supervisión a otros personal dentro de estos equipos multidisciplinarios. Siguiente, por favor. Los trabajadores comunitarios también son importantes. Si decíamos que uno de los 3 componentes de la APS tiene que ver con el empoderamiento de las personas y las comunidades, es imposible lograr este empoderamiento si no se tiene con un personal que salga a las comunidades, que vaya a las comunidades, que pueda realizar acciones allí en términos de la educación, de la promoción y de prevención de enfermedades en la población. Y estos recursos deben estar debidamente reclutados, debidamente remunerados y capacitados específicamente en la atención primaria de la salud. Siguiente, por favor. Hablando de la capacitación de los recursos humanos, bueno, aquí es importante señalar que esto es crucial y es uno de los elementos que hay que considerar en términos de tener una fuerza laboral fuerte, bien capacitada para brindar APS en los países. Y esta capacitación tiene que venir en el pregrado, por una parte, y después que egresan, tiene que haber educación continua. Un poco estos esfuerzos de capacitación continua que se hacen en muchas instituciones pueden coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades de este tipo de recursos, ¿sí? Pero hago énfasis en que la información de pregrado es importante. Nuestros programas de formación de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud tienen que tener un componente de APS sólido, de forma tal que no sean médicos formados sobre todo en un concepto clínico, biologicista, de la atención de enfermos, sino de promover y promocionar la salud de las personas. Entonces, este contexto es importante porque hay mucha área de oportunidad ahí para mejorar en la mayoría de los países y México en particular. Siguiente, por favor. Esta capacitación debe, como decíamos, tiene que estar centrada en permitir y dar la competencia para llevar a cabo acciones de salud pública, de las funciones esenciales de la salud pública, ¿no? Para hacer vigilancia y seguimiento, preparación de respuesta. Por ejemplo,
si tuviéramos tenido una sólida fuerza laboral en APS, capacitada en estas funciones de la salud pública, hubiéramos, en la mayoría de los países, hubiéramos podido tener una respuesta más pronta y efectiva a la pandemia. Siguiente, por favor. Tiene que también este recurso humano tener la capacidad de colaborar con otros sectores. O otro de los componentes y pilares, como habíamos señalado, que era las políticas intersectoriales y multisectoriales, pues es imposible que se pueda dar si los recursos humanos destinados a desarrollar la estrategia de APS no tienen esta capacidad de colaborar con otros sectores y de hecho buscar acciones sinérgicas que intersecten muchas de las acciones de uno y otro sector educativo con el sector salud y demás. Siguiente, por favor. Se deben tener roles y funciones claros. Muchas veces podemos ver equipos de APS en los cuales no hay claridad de cuál es el rol específico que tiene que tener cada uno de ellos. E incluso momentos en los cuales se puedan, debido a determinadas circunstancias, hasta haber un traslape de funciones entre unos y otros, ¿no? Entonces, esto también tiene que estar como un énfasis en los esfuerzos de capacitación de los recursos. Adelante, la siguiente. Algo muy importante que no podemos dejar de mencionar y de resaltar, que son todas las políticas para ofrecer remuneración y condiciones de empleo digno, de empleo competitivo. Muchas veces el personal que se dedica al APS recibe salarios inferiores a aquellos que están laborando en otros niveles de atención, por ejemplo, ¿no? No tienen los mismos mecanismos de remuneración, no tienen las mismas posibilidades de incentivos, y entonces esto puede desmotivar y puede incluso limitar la posibilidad o la capacidad de poder reclutar y mantener una vez que se logra su reclutamiento para la estrategia de APS, de que mantengan. Luego no nos sorprende que hay poca retención en las unidades de personal que, por supuesto, personal que no está basificado, pensando en el caso de México, donde existe esta posibilidad de contratación. Y entonces, pues, son muy inestables, ¿no? Y tiene que ver con que no son suficientemente competitivos y adecuados los salarios y los incentivos que se dan. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que partir que para lograr una adecuada composición y distribución de los recursos humanos para la estrategia de APS, hay que enmarcarlo en algo conceptual sólido que nos guíe para ello, ¿no? Y en este sentido, tenemos que entender todo el contexto social, político, geográfico, tecnológico y económico donde se está desarrollando la estrategia, conocer las necesidades de la población, porque eso es lo que va de alguna forma a ser el principal motor que guíe cuál va a ser esta composición, ¿no? E incluso cuál va a ser la formación, qué recursos necesitamos formar de acuerdo a las necesidades de la población. Esos formamos, luego vemos cómo es la combinación que se puede lograr en términos de sus diferentes profesiones como tal, y luego ver y garantizar una distribución y disponibilidad adecuada en las diferentes zonas geográficas y demás, en función de mejorar los resultados de salud. Esto es un continuo, no es posible pensar en tener buenos resultados si no se trabaja previamente en todos los esfuerzos que tienen que ir encaminados a lograr una mejor oferta, lograr una combinación de equipos que permita justo esa dimensión de ser multidisciplinarios y lograr en términos de número una distribución y disponibilidad adecuada. Adelante, por favor. Es decir, tenemos que considerar el contexto político y social en términos de
en qué área geográfica estamos queriendo implementar la estrategia. Tenemos que tener políticas sólidas en relación a los recursos humanos, es decir, que centralmente se generen iniciativas de políticas que fortalezcan todos los esfuerzos de contratación, de formación, contratación, retención y demás de estos recursos humanos. El contexto organizacional, cuáles son las metas que se tienen, qué incentivos existen, cómo se hace supervisión y monitoreo de estos recursos, cuál es su entrenamiento y además, con qué infraestructura se cuenta, porque también estamos hablando de los recursos humanos, pero el recurso humano tiene que ir en paralelo con un desarrollo también de infraestructura en las unidades de salud, en términos de no solo infraestructura física o equipamiento, sino también, por ejemplo, de las tecnologías de información. No es sorprendente que tengamos unidades, por ejemplo, en las cuales no se tenga un sistema de información sólido, no, un desarrollo de infraestructura de informática, por ejemplo, que permita fortalecer y apoyar de manera adecuada a estos recursos humanos. Y luego la composición, nuevamente guiado por las necesidades de la población, en términos de su tamaño y en términos también de los problemas de salud que aquejan a esta población, y ver cómo se establecen mecanismos de contratación laboral que sean eficaces y que donde se tengan roles claros para el desempeño de estos recursos. Siguiente, por favor. No hay un modelo único en términos de los perfiles y profesiones, ¿sí? Siguiente. Existen modelos, si queremos generalizar las posibilidades de combinaciones que existen, ¿no? Se habla de un modelo que es un dúo, de un médico y una enfermera, es quizás el más clásico. Puede haber alternancias ahí en términos de que pueda haber una combinación de una enfermera con un pasante, por ejemplo, un asistente médico, en fin, pero se habla entonces aquí de un dúo, un equipo formado por dos personas, ¿sí? Siguiente, por favor. Hay otra posibilidad en la cual exista un médico que sea el que guíe y el que de alguna forma monitorice las acciones de este equipo y que además esté acompañado por una enfermera ya graduada o una enfermera en formación o un pasante y una enfermera. Es decir, aquí hay tres elementos cuya composición puede ser variada en dependencia de la disponibilidad de estos recursos. Siguiente, por favor. Hay otra forma quizás más compleja en la cual existe equipos de apoyo que puede haber, por ejemplo, un call center, puede haber un trabajador social, un trabajador comunitario o una combinación de estos que apoyan y que están vinculados con ese dúo de enfermera, médico o combinación de recursos en este sentido. Es decir, es variable la composición que pueda tener. Siguiente, por favor. Y para algunos escenarios, quizás con menos capacidad de formación de recursos, puede haber equipos que se le habla de equipos no formales, ¿no? Pueden ser clínicos y no clínicos, con una variedad de composición igual y que trabajan todos en un mismo nivel de jerarquía, por así decir, en función de atender y de dar alguna satisfacción a las necesidades de la población. Siguiente. La APS en México. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Siguiente. La APS en México no es nueva. De hecho, ha habido muchos intentos de implementar modelos de APS en el país desde los 80 y los 90 con el conocido modelo MASPA, modelo de atención de salud para la población abierta. También hablamos del modelo integrador de la atención a la salud, el conocido MIGAS, que estuvo diseñándose o estructurándose por los años 2000, 2006, que no se implementó hasta el 2012. Más recientemente, el modelo de atención integral de salud, el MAI, en el 2015. Sin embargo, estos intentos de desarrollar la estrategia de APS en el país
han tenido problemas, en primer lugar por una interpretación diferente de lo que es la APS, y es un problema serio que persiste hasta nuestros días en términos de que no hay claridad de en qué consiste la estrategia de APS, ¿no? Y luego una limitada implementación debido a que ha habido entidades federativas con una mejor implementación del modelo en su momento, el que ha estado orientándose por las autoridades federales o de alguna forma han tenido una implementación en otros casos menos efectivas o menos completa de estos modelos. Siguiente, por favor. Las oportunidades que existen para la composición y la integración de los equipos de APS actualmente en México, podemos iniciar pensando en que el programa sectorial de salud de la actual administración centra el modelo de atención justo en la estrategia de APS, ¿sí? Y propone un nuevo modelo de atención centrado en las personas y en las comunidades y enfocado a la salud, no a la enfermedad. Este ha sido uno de los grandes retos que tuvieron los modelos previos, la dificultad de buscar una atención integral con todos los elementos que señalamos de estos que tiene la APS, como son la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento oportuno, la rehabilitación y los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, cuando vemos que desde el programa sectorial de salud, es decir, desde la política de salud, está enfocado en esto, eso nos habla de una oportunidad importante. Siguiente, por favor. De hecho, en lo que textualmente dice este documento es la propuesta de este nuevo modelo de atención que busca mejorar la calidad, ofreciendo una atención sanitaria esencial que sea accesible, aceptable, con plena participación de la población y un costo asequible, aunque sabemos que por principio en lo que aquí se está señalando es la posibilidad de que se ofrezca este tipo de atención sin costo, como sabemos que es el principio de cómo se concibe la atención a la salud en esta administración. Siguiente, por favor. Este modelo que se llama Modelo de Salud para el Bienestar, modelo SABI, valga aclarar acá que justo este modelo está pensado para la población sin seguridad social, ¿no? Entonces, tenemos que aclarar, y justo la plática está centrada fundamentalmente en los esfuerzos sectoriales en México para la atención a la población sin seguridad social. Sabemos que la seguridad social ha tenido otros esfuerzos, algunas veces mucho más exitosos en este sentido, pero queremos enfocarlo fundamentalmente a esto. Y por eso el modelo este que estamos señalando habla del modelo de salud para el bienestar, que se inserta dentro de los esfuerzos que coordina el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, ¿sí? El INSABI. Entonces, este modelo está organizado o pensado, diseñado de forma tal que permita adherirse a los componentes, diferentes componentes que tiene la estrategia de APS, ¿no? En términos de la proyección comunitaria, en términos de la oferta de servicios que sean integrales y con énfasis en el cumplimiento de las funciones de la salud pública y la intersectorialidad. Y no solo la multisectorialidad, sino la intersectorialidad. Es decir, como se puede ver en el esquema que propone la propia Secretaría de Salud en este modelo, tiene que ver con la interrelación que se establece incluso con otras instituciones, del INSABI con el INS, con el ISSSTE y con otras instituciones de salud. Siguiente. Es un modelo que fortalece el concepto del distrito de salud, que es como un fortalecimiento de las conocidas jurisdicciones sanitarias,
y aprovecha aquí el unir o articular de forma importante la participación comunitaria con la prestación de servicios y la valoración oportuna de los riesgos a la salud que existen en las comunidades sobre la base del entendimiento de los determinantes sociales de la salud. Siguiente, por favor. Se concibe a la comunidad como una amplia gama de actores importantes que pueden ser los maestros, algunos grupos religiosos, organizaciones comunitarias, habíamos señalado de las parteras o de algunos otros recursos dedicados a la medicina tradicional, es decir, en conjunto con las autoridades locales y municipales, es decir, se entiende a la comunidad como todo este conjunto de actores que se vinculan para facilitar y maximizar el bienestar y la salud de la población. Siguiente. En términos de dónde, como infraestructura de salud, ofrecer este tipo de servicios, se habla de 3 capas o 3 grandes niveles en términos de lo que tiene que ver con la atención comunitaria y ambulatoria básica, que es la que se da básicamente dentro del marco de este distrito de salud que habíamos señalado, y también atención ambulatoria y hospitalaria que engloba para el caso, por ejemplo, de la población que no tiene seguridad social. Aquí se incorporan, por ejemplo, las ONEMES, se incorporan los hospitales comunitarios, los hospitales generales y demás. Y luego una atención hospitalaria más especializada, en la cual están los institutos y hospitales de alta especialidad, sobre todo concebidos como una compleja red, siguiente por favor, de instituciones y servicios de salud que se combinan para atender esto, para realizar la APS. Se habla en este modelo de un equipo de salud que se llama Equipo de Salud para el Bienestar, que va a estar constituido por un médico o médica, enfermera o enfermero y se habla del gestor de salud. Muchas veces en la práctica actualmente se habla de los promotores de salud. Cuando hemos ido a las unidades, no se conoce tanto como un gestor de salud, sino el término que se utiliza y el término por el cual se contratan este tipo de personales como un promotor de salud, que tiene amplias funciones, no siempre muy claras, y muchas veces con algunas dificultades, pero en términos de lograr identificar quién es el promotor, ha habido unidades, y vamos a ver más adelante, en que la función del promotor la realiza un odontólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se puede limitar la capacidad de un personal que se requiere en algunas unidades, como un odontólogo, que alterne sus funciones entonces en este tipo de, con estos otros roles, ¿no? Pero bueno, en términos de cómo se concibe conceptualmente este núcleo básico, este equipo de salud para el bienestar, está conformado así, que se van a distribuir y ahí se habla de una territorialización de estos equipos de forma tal que cada equipo va a ser responsable de alrededor de 3.000 o 5.000 personas. Siguiente, por favor. Como decíamos, se concibe con una amplia red de servicios de salud que permite una interconexión y continuidad de atención en los hospitales de alta especialidad, hospitales generales y hospitales de alta especialidad. Siguiente, por favor. Los retos más importantes, los primeros, los sistémicos y estructurales. Siguiente. Que tiene que ver con la estructura que tiene el sistema de salud mexicano. La segmentación que tiene el sistema ya per se habla de un gran reto estructural aquí, difícil, sabemos, de poder resolver en el mediano y corto plazo, y que nos habla de que por concepto, por definición, estamos hablando de
de que se concibe un sistema de salud que no es igual para todas las personas, que está vinculado o que está relacionado el tipo de atención y el tipo de servicios de salud que reciben las personas vinculado a su condición laboral, ¿no? Lo cual es sumamente inequitativo, sumamente injusto, ¿sí? E incluso sumamente ineficiente también, ¿no? Entonces, en este caso, este es el primer reto que tenemos no solo para la composición de los equipos de salud, sino también para todo en el sistema, en el sector salud. Siguiente, por favor. El otro elemento también y que hay que resolver es justo la confusión conceptual que se tiene sobre la estrategia. Hay que diferenciar entre APS y primer nivel de atención. Esto cuando platicamos con tomadores de decisiones y con el personal de salud, muchas veces no hay claridad en las diferencias que existen, ¿no? No es que el APS no es solo un primer contacto, que sí lo puede ser, sino que tiene que ver con la integralidad de las acciones que lleva la APS, ¿no? El personal muchas veces piensa que la APS se limita como estrategia a tareas de prevención y ya hemos visto que es mucho más integral. Existe un entendimiento heterogéneo sobre el significado de esta estrategia. En algunos sitios se tiene una mejor comprensión, en otros es más limitada, y la aplicación o la implementación de la política en el país ha estado quizás más clara desde los documentos técnicos y los documentos políticos rectores del país, de la política de salud del país, y no tanto en la práctica. Por eso hablamos de que es una política pública poco aterrizada en la práctica, ¿no? Y la otra situación es la falta de continuidad transaccional. Como mismo vimos que cambian los nombres del modelo con algunos mínimos cambios en sus componentes, también eso no ayuda a una continuidad de la implementación de la estrategia. Siguiente, por favor. Específico en relación a los recursos humanos, siguiente, podemos considerar los retos de formación. Tenemos que incluir, se requiere incluir en los currículos formativos de los médicos, enfermeras y el resto del personal de la salud contenido sobre atención primaria. Esto es importantísimo, que muchas veces la formación del recurso del personal de salud se centra en lo clínico. Tiene que haber una formación amplia, sólida, un peso relativo en la formación de estos recursos, lo que tenga que ver con APS y la salud pública. No solo en esta formación pregrado, también en la capacitación continua. Ya una vez que están formados, pues hay que darle continuidad a esa formación. Financiación es importantísimo. Nada se consigue si no hay recursos suficientes, si estos recursos no se usan de manera eficiente, ¿sí? Lograr estos equipos multidisciplinarios, entender cuáles son los perfiles que necesitamos. Recuerden que necesitamos entender cuáles son las necesidades de la población para identificar los perfiles profesionales que requerimos y entonces garantizar mecanismos y estrategias de contratación y de incentivos y de salarios que sean competitivos, atractivos para poder retener a los recursos humanos en la estrategia de APS. Así pues se podría resolver el problema del número inadecuado y la distribución inadecuada de estos recursos, ¿sí? También se debe trabajar. Hay algo importantísimo en México que tiene que ver con las diferencias de contratación en términos de si eres personal fijo o de base o personal contratado eventual o por honorarios, en la cual hay incentivos y no solo incentivos y salarios que pueden ser diferentes, sino también las oportunidades de superación y de crecimiento también son importantes. Entonces, si existe esa inequidad dentro
de los recursos humanos al interior de las unidades de salud, esto es negativo, es una señal negativa para el desarrollo y el fortalecimiento de la estrategia. Siguiente, por favor. Por ejemplo, la Secretaría de Salud hizo un diagnóstico en el 2019, hizo un censo de establecimientos y aquí podemos señalar la necesidad de recursos humanos en las unidades. Aquí, por ejemplo, en esta tabla que se publica en el documento citado en la diapositiva, se habla de cómo existe, esto fue un diagnóstico que se hizo en los estados del sureste mexicano. Entonces, vemos el número de unidades en cada uno de estos estados que no tienen médico, que no tienen ni médicos ni enfermeras, que no tienen pasantes de medicina, que no tienen pasantes de enfermerías. Entonces, estamos hablando de que unidades que debieran estar dando respuesta a no solo ofreciendo atención de término curativo, sino implementando atención o la estrategia de APS con carencia de estos recursos. Imposible poder desarrollar y fortalecer la APS con este nivel de brechas en cobertura de recursos humanos y de distribución de los mismos en las unidades de salud. Siguiente, por favor. Siguiente. Otro de los retos que hemos identificado más recientemente en un estudio que estamos desarrollando en algunos estados de la República Mexicana es que todavía persiste una oferta de servicios curativos mucho más fuerte y poca oferta de acciones preventivas en las unidades, ¿sí? La composición de los equipos no es integral, es decir, si queremos ofrecer una atención integral, tenemos que tener equipos multidisciplinarios y los equipos no siempre son multidisciplinarios, ¿sí? Lo que hemos visto en las unidades es que faltan algunas profesiones importantes. Faltan nutricionistas, faltan odontólogos, psicólogos, activadores físicos, promotores. No en todas las unidades el promotor existe. Y esto es reciente, ¿eh? Esto a finales del año pasado, todavía la implementación de este modelo SAVI que hemos señalado está muy incipiente. Hay muchas unidades que no tienen este promotor o este gestor de salud que se habla en este modelo, ¿no? No se cuenta con servicios de rehabilitación ni de tratamiento paliativo. Adelante. La siguiente. También persisten las deficiencias estructurales y de equipamiento. También existe aunque se habla y se documenta recientemente de que hay un plan anual de capacitación en las unidades, no todos tienen las mismas oportunidades de capacitación, ¿sí? No hay incentivos suficientes o estos son muy inequitativos, para algunos sí, para otros no tanto. Las prestaciones, los mecanismos de contratación también son muy distintos e inequitativos entre los diferentes recursos. Siguiente. Reflexiones finales. Bueno, si retomamos la diapositiva que habíamos señalado y que hablaba de los 3 componentes fundamentales de la estrategia de APS, vemos que hay grandes áreas de oportunidad, por ejemplo, para el componente de la generación de políticas y acción multisectorial en términos de lograr las estrategias que sean efectivas para la rectoría de la formación de los recursos humanos. Y cuando hablo esto es porque en México no necesariamente la formación de los recursos humanos está guiada o regulada por el sector salud propiamente dicho. Con esto lo que quiero decir es que el sector salud debe ser el órgano rector y cuando hablamos de la rectoría del sistema de salud mexicano estamos hablando de la Secretaría de Salud fundamentalmente. Tiene que ser el órgano rector de la formación de los recursos humanos. No puede dejarse al mercado, a las iniciativas del mercado. Sabemos que hay muchas escuelas privadas de formación de médicos y de otros recursos humanos para la salud y esto no puede dejarse al mercado. Tiene que estar
controlado, regulado, y esto permita la planeación en términos de las necesidades de la población. Hay que mejorar los niveles de inversión en salud con eficiencia. Tenemos que regresar a la tendencia creciente de la inversión en salud en el país, porque las necesidades del sector salud son amplias y lo que se ha experimentado en los últimos años, desde los últimos años del sexenio pasado, ha sido una reducción en el nivel de inversión para la salud, ¿no? Mejoras de políticas salariales para que garantizar una equidad de los incentivos, de salarios, de las contrataciones de este tipo de recursos humanos. Siguiente, por favor. También para lograr el empoderamiento de las personas y de las comunidades como segundo componente importante de la estrategia de APS, pues hay que fortalecer, primero, lograr que los equipos tengan el mix, la combinación adecuada que permita salir de la unidad a hacer este tipo de acciones, ¿sí? Para empoderar a las comunidades, que para las personas sean sus propias gestoras de su salud. Y finalmente, en términos de la prestación de los servicios integrales e integrados, pues hay que fortalecer la estructura de las unidades, mejorar la disponibilidad de los insumos y del equipamiento. Hay que trabajar para mejorar las oportunidades de capacitación del personal de salud y que tengan oportunidades similares y que estas no estén ligadas al sistema de contratación que tengan, ¿sí? Entonces, son grandes los retos que se tienen. Siguiente. Creo que esta ya sería la última. Ajá. Entonces, lo que hemos señalado son estos grandes retos que enfrenta el sistema de salud mexicano. Insisto, la presentación toda ha tenido un énfasis mucho mayor, aunque no descarto que muchos de estos retos existan para la población con seguridad social, pero un énfasis muy particular en la población sin seguridad social. Dejo mi información de contacto con la libertad y la invitación a quien quiera conocer más sobre estos esfuerzos por conocer y por investigar sobre este tema en particular, si puedan establecer algún tipo de contacto más directo. Y hasta aquí sería la presentación que he tenido preparada. Bienvenidas las preguntas para ampliar en algunos elementos que consideren necesarios. Gracias. Doctora Ileana, muchísimas gracias por su presentación. Le hago de su conocimiento que tuvimos casi 400 asistentes en YouTube y Facebook de manera simultánea. Hay muchas felicitaciones y agradecen mucho la claridad con la que ha presentado este tema. Esta visión de la APS después de 40 años sigue teniendo retos importantes en todo el mundo, no ha sido una situación exclusiva de México. Y esto también hay como muchos claroscuros en los comentarios en términos de que hay mucho desaliento de que pues quizá no hemos llegado hasta donde querríamos llegar, pero también sabemos que ha habido buenas experiencias y en eso me gustaría que nos pudiera comentar si existen publicaciones a nivel internacional o incluso en México que hayan dado como pauta o evidencia de que han funcionado algunos esfuerzos o que haya experiencias exitosas de la implementación de APS en algún lugar en México o en otros países de Latinoamérica. Gracias, Janet. Bueno, gracias a todos los que se han conectado y tuvieron la oportunidad de escuchar la plática. Sí, fíjate que cuando hablábamos en algún momento de la implementación heterogénea de la estrategia en México, es porque conocemos que hay algunas entidades federativas, por ejemplo, en el Estado de México, ha habido esfuerzos importantes por implementar y que tengo conocimiento de que ha sido una de las entidades federativas que quizás
ha logrado un mayor avance en esfuerzos por implementar la estrategia de APS, por ejemplo, ¿no? En particular. De hecho, conocemos que ha sido y puede ser un estudio de caso interesante para muchos incluso estudios de nuestros alumnos en la Escuela de Salud Pública de México, que han realizado o están realizando, porque hay que entender el contexto, porque bajo un lineamiento de política sectorial más centralizado, hay algunas entidades federativas que sí logran avances más importantes que otros, ¿no? ¿Cuál es el contexto que explica esto? Es que hay mayor esfuerzo ya desarrollado en términos de esta formación pregrado que yo señalaba, ¿no? Que desde las escuelas de medicina ya hay interés y han identificado la necesidad de dar esto, o hay una mayor sensibilidad por parte de los tomadores de decisiones en términos de la necesidad que tiene o de la importancia que tiene esta estrategia como basamento para lograr la cobertura universal de salud. Entonces yo creo que o hay una mejor posibilidad en términos de estructural, ¿no? En términos de con lo que se cuenta para poder desarrollar la estrategia. Entonces, creo que va por ahí en este sentido. Sí, seguramente hay muchas de estos esfuerzos, tanto de estudio de nuestros alumnos como de publicaciones de investigadores de otras instituciones y nuestras, sí, hay algunos esfuerzos por ahí que podría compartir con, eh, con oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. De hecho, pues si nos puede hacer llegar esta bibliografía, la podemos poner en el repositorio de las BCIs para que también los que estén interesados en conocer un poco más tengan acceso a ella. También el otro gran interesado en toda esta implementación, pues deberían de ser las universidades. Como bien lo mencionaba, esta necesidad de pues poder homologar lo que se espera en el egreso de los diferentes profesionales de la salud es parte troncal de lograr esta implementación. En México ha tenido o sabe de iniciativas que hayan logrado pues poner en la mesa la necesidad de ver con mayor profundidad los esquemas de los temarios o de los programas curriculares que se plantean para enfermería, para medicina, para psicología y otros. También otro de los retos importantes es, y aún en la Escuela de Salud Pública lo vemos, esta necesidad de generar espacios comunes en donde las disciplinas trabajen juntas. Es bien fácil trabajar con los que son parecidos a nosotros, pero cuando ya empezamos a encontrar disciplinas que piensan incluso totalmente diferente que nosotros, es difícil generar equipos de trabajo efectivos. Entonces, no sé si pudiera comentarnos de este punto, qué cosas podremos como retomar de los éxitos que se han tenido en estas iniciativas. Muy, muy importante tu pregunta, porque justo es uno de los elementos donde hay que trabajar mucho más, ya en términos de, cuando yo señalaba en la presentación que se tiene que tomar la rectoría por parte del sector salud de la formación de sus recursos, tiene que ver justo en que si queremos tener los recursos que necesita nuestra población, ¿quién mejor que el sector salud conoce las necesidades de la población, de salud de la población, ¿no? Entonces, si queremos generar los recursos humanos que se necesitan, tenemos que nosotros tener la rectoría sobre esas acciones, sobre esas. Y entonces, y no es que yo esté en contra de que existan universidades privadas para la formación de los recursos humanos. Creo que todos los esfuerzos que vengan tanto del sector público como privado son relevantes, importantes. El problema es cómo se logra controlar esa formación y que se formen, no dejarlo al mercado, no dejarlo a generar las especialidades que sean las más demandadas, las que más se quieran, las que no, son las que se necesitan.
de acuerdo a la población. El ejemplo de la pandemia, ¿cuántos especialistas en atención de cuidados intensivos necesitábamos y no se tenían? ¿No? ¿Cuántos neumólogos, cuántos intensivistas, cuántos de este recurso no se tenía, no se contaba? Y entonces hubo que capacitar de manera rápida. Y no es igual, no es lo mismo pasar un curso, estamos hablando de vidas de las personas, ¿no? Eso es un ejemplo que muy específico, pero igual ocurre con todas las acciones. No se puede improvisar. Cuando yo señalaba que hay unidades donde el promotor de salud es un odontólogo, eso ya te habla de que no se están planeando bien los recursos humanos, ¿no? Y la única forma de lograr una planeación adecuada es que tengamos el control de lo que se forma, ¿no? Entonces, es ahí uno de los elementos medulares desde mi perspectiva para que tenemos y que tenemos que mejorar, que tenemos que buscar la forma en un escenario complejo como es México como país, porque además tienen un sistema de salud muy difícil por su propia segmentación, ¿no? Pero porque sea difícil no implica que sea imposible. Hay que empezar a tomar las riendas sobre qué formamos, qué recursos humanos formamos y en qué cantidad, ¿sí? Porque, insisto, no se puede dejar al mercado y no puede ser algo de espontáneo, pues esto es la formación que tenemos y no, estamos trabajando a la inversa, ¿no? Estamos trabajando con lo que formamos pa, para poder lidiar con las necesidades en lugar de pensar en las necesidades de la población, pensar en con qué profesionales vamos a cubrir esas necesidades para entonces formarlos. Exacto. Y bueno, también es esta otra parte de que sí no lo podemos dejar al mercado, pero también hay que hacer mucha gestión para que todos aquellos egresados que salen con diferentes perfiles puedan insertarse de una manera mucho más natural y con una perspectiva de vida más, pues más realista y con que puedan tener un sueldo digno para seguir haciendo todas estas actividades y se retome esto que mencionaba durante su ponencia, que sea personal de salud que esté comprometido y contento en el Y medio en el que contento, se está desarrollando, exacto, ¿no? que esté motivado en Exacto. desarrollando acciones de salud pública, porque, perdón, de atención primaria a la salud, porque cuando los jóvenes quieren formarse como médicos o enfermeras y demás, tienen en un inicio una visión mucho más clínica, ¿no? Y cuando tú cambias ese chip, de alguna forma, ¿no? De hacerles entender de todo lo que hay que hacer antes en función de la salud de las poblaciones para que no llegue a justo el escenario de la enfermedad y la necesidad de la atención, si los formas desde temprano bajo esa visión de la APS, entonces, primero le cambias su forma de pensar, el paradigma de lo que es la medicina y la salud, ¿no? Y en segundo lugar es reforzar esto con estrategias que los motiven a hacer este tipo de actividades, ¿no? Porque si ser especialista, un hiperespecialista, me va a generar mejores ingresos, mejor posición y bienestar, difícilmente vamos a poder atraer a recursos humanos para realizar APS, ¿no? Entonces hay que equilibrar los mecanismos de salariales y de incentivos para este tipo de recursos humanos. Y también está la otra situación, estoy tratando de consolidar muchas de las inquietudes que hay de nuestros participantes en términos de qué más saber, ¿no? Las enfermeras deben de estar ahí, pero qué tienen que saber los odontólogos, los psicólogos, etcétera. Y también tendríamos que repensar, y en ese sentido, quizá universidades grandes, el propio instituto, debería de estar como a la vanguardia en términos de decir en dónde tenemos más necesidad de formación, ¿no? El que es posible que un médico general tenga una buena perspectiva de qué son los principales problemas de salud mental, de control de pacientes con enfermedades crónicas, etcétera. Es
parte del día a día, del quehacer, de la necesidad de primer contacto con las personas, ¿no? Entonces, esta necesidad de ampliar el panorama de no solamente te vas a dedicar a poner sueros o a poner inyecciones, tiene que ser mucho más amplia y en este perfil epidemiológico, poder decir, pues posiblemente en el norte necesitaremos más atención, incluso intoxicaciones, cómo aprendes a poder atender un problema porque hay alacranismo en la región y en el sur vas a tener golpes de calor, etcétera. Y esta visión como muy aterrizada de qué es lo que necesita esta población en este lugar y donde tú vas a estar dando atención es lo prioritario. Y ahí es donde entra el otro componente de educación continua, ¿no? De qué cursos poder promover o cuáles cursos son buenos o cuáles solo es compatito, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la visión de la educación continua tendría que tener cierta perspectiva, ¿no, Eliana? Entonces, ¿qué recomendaciones ahí podríamos tener para los que son responsables de escuelas y de universidades hacia lo que tendríamos que formar? Sí, Janet, como tú señalas, en nuestras escuelas actualmente, ¿qué están enseñando fundamentalmente? No digo, no descarto la posibilidad de que haya escuelas de medicina vanguardias que ya estén incursionando en la enseñanza en la estrategia de APS, pero en sentido general se enseña, como tú hablabas de la picadura por alacrán o pues, qué hacer, o sea, cómo se trata, eso a lo mejor, eso es lo que están enseñando, pero no enseñan cómo evitar, ¿no? Que llegue en ese momento. Igual, por ejemplo, con el dengue. Podemos saber cómo tratar el dengue, pero qué hay que hacer, o sea, cuáles son, por eso la formación en las funciones esenciales de la salud pública, que podríamos verla como de manera, sí, las funciones de salud pública, porque eso se da en el primer curso de cualquier maestría de nuestro instituto, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene entender cada una de ellas en profundidad? Porque finalmente el personal que realiza las acciones de APS, Janet, son salubristas, ¿sí? Se forman bajo esos preceptos, ¿no? Se tienen que estar formados bajo esos preceptos. Y el entendimiento de los determinantes sociales de la salud. Son conceptos clave que muchas veces no se tiene claridad cuando nos formamos como médicos, que nos formamos más centradamente en el tratamiento de las enfermedades, en resolver las enfermedades y no en su prevención, ¿sí? Entonces, entender la complejidad de todos los elementos que tienen que ver con la salud de las personas, con la salud de las poblaciones, esos son los elementos fundamentales. Tienen que ser salubristas. Y no necesariamente todos debieran hacer una maestría en salud pública en el instituto, ¿no? Por eso tenemos que llevarlo. Y en la medida que se modifique, se transforme y se fortalezca la formación de pregrado, tendremos nosotros que irnos fortaleciendo también, ¿sí? En términos de poder entonces darle más a esos que vienen a una formación de posgrado. Exacto, y esto es algo que pues seguimos como con el dedo en el renglón. Es importante, justo te agradecemos mucho el que hubieras aceptado la invitación para compartir todo esto con nosotros. El simple hecho de que toquemos el tema en una videoconferencia en donde tenemos asistentes de todas las partes de la República Mexicana, incluso tenemos participantes de otros países, de Honduras, de Colombia, es el que todos pudiéramos hablar el mismo idioma, que todos entendamos a qué nos referimos con atención primaria de la salud, cuál es el ideario para llegar a eso y ahora sí que qué parte de lo que nos toca en nuestra trinchera, sea en un aula, sea en la investigación, sea en la provisión de servicios, sea yo alumno en algún nivel de profesionalización, qué me toca a mí y qué es lo que necesito ahora sí que sumar en este gran esfuerzo, ¿no? Eliana, te agradecemos muchísimo Gracias a ti, a todo el equipo y a los participantes.
Muchas gracias. Y pues te quisiéramos hacer entrega de tu constancia virtual, te la hacemos llegar de manera electrónica a tu correo Así, por tu participación en esta videoconferencia y pues que eres bienvenida en seguir tomando parte de estas videoconferencias. Nos encantará tenerte de nuevo.